palabra anglosajona que significa llorar recio, llorar fuerte. Antes del siglo XX se pensaba que todas las enfermedades que tienen las características de este trastorno eran llamadas histéricas. Luego ya se consideró como la palabra croup. Croup es una enfermedad respiratoria aguda que genera obstrucción a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la vía aérea superior. Y necesito que escuchen cómo suena y no se olviden para que cuando ustedes tengan la parte práctica, es un sonido característico de la tos. Es una tos como que viene desde las cuerdas vocales. Como una foca. Por favor, no se olviden. ¿Ya? Cuando lleguen, que sean internos, ustedes saben qué suena. ¿Escucharon? Un mojito, doctora. ¿Lo identifican? Porque es netamente práctica, ¿ya? Netamente, ustedes escuchan la tos y dicen, ese es croup, ¿ya? Ha pasado que incluso el personal técnico, el personal de que ya trabaja con nosotros bastante tiempo, escucha y dice, doctor, eso es croup, ¿no? De frente te dicen, ¿no? Entonces es un tipo de tos distinta, no es la clásica tos seca, la clásica tos que suena compleja. Es una tos que se escucha como si fuera una foca, como si tuviera un sonido que está emitiendo. Muy distinta a la tos quintosa, ¿no? La tos quintosa es aquella tos que tose, 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 tose. 5 veces. ¿Alguien sabe qué tos es? La tos febril, la tos convulsiva o el síndrome Vogelund-Scheuer. ¿Quién no puede usar? La Bordetella pertussis. ¿Y dónde se encontraba? ¿En qué vacuna encontrábamos para la Bordetella pertussis? La pentavalent. Muy bien. La pentavalent. Entonces, cuando yo tenga ejemplos, tipos de tos, yo tengo que identificar. Me dicen tos quintosa, tose, 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 tose y se puede poner morado. Pero es una tos seca. Eso estoy hablando del síndrome Vogelund-Scheuer, ¿ya? Que me produce la Bordetella pertussis, que yo lo puedo evitar habiendo vacunado a mi pequeño con la pentavalent. ¿A qué edad? 2, 4 y 6 meses, ¿ya? En cambio, la Bordetella, ¿qué es? ¿Una bacteria o no es una bacteria? Es una bacteria, ¿cierto? ¿Qué antibiótico le doy? Un macrólido. En este caso, la acitromicina a 10 miligramos kilo por día. En cambio, el croup es una tos que viene desde las cuerdas vocales
por entidades clínicas un poco difíciles de diferenciar, ¿no? Porque se habla también de un group espasmódico y una laringotraqueitis aguda. Las dos más frecuentes son ambas, la laringotraqueitis aguda y el group espasmódico. Clínicamente es difícil que yo los pueda diferenciar porque ambos van a sonar de la misma manera. ¿Dónde es el problema de mi famoso group? Como vemos aquí, la vía aérea está normal y aquí dentro de la tráquea está disminuida. Esta disminución del diámetro aéreo hace que genere ese tipo de tos. Entonces, aquí viene una triada: group, tos perruna o llamada metálica, estridor y disfonía. Mi paciente va a venir en la madrugada, como escucharon en el video, más o menos entre 2 o 3 de la mañana con el paciente pediátrico. No lo vemos mucho en las tardes, más vemos coqueluche. En cambio, el group vemos en la edad preescolar o escolar. Viene agitado, suena el estridor y empieza a toser. O la señora te dice, tengo una tos como de perro, o una tos media rara, media chillosa, no sé, es una tos que nunca he escuchado. Esa es group. Tendríamos que escuchar que tosa para poder identificarlo. Entonces, ¿qué vemos? Inflamación de la laringe y de la vía aérea subglótica con su triada. Esos son los videos para poder escuchar lo que hemos visto de group. Y epidemiológicamente representa un 15 a un 20% de las enfermedades respiratorias. Es más frecuente en niños entre el año de edad y los 3 años, se considera hasta desde los 6 meses. Puede tener un inicio súbito, es decir, el paciente está durmiendo y de la nada empieza a toser en la madrugada. Es mayormente frecuente en varones. Un 60% suele resolverse entre las 24 a las 48 horas, pero hay un 5 o 10% que requiere hospitalización y un 1 a 3% que requiere intubación. Yo llegué a tener dentro de pacientes, este paciente que requiere intubación, pacientes que son complicados. Las cuerdas vocales es donde la vía que se encuentra inflamada y por ello es que emite el sonido de la famosa tos metálica. La glotis es más alta y un espacio subglótico de menor tamaño en los pacientes pediátricos, ¿no? Y los tejidos submucosos laxos son menos fibrosos en la edad pediátrica. Eso conlleva que más el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio, pueda generar el sonido típico. Pregunta muy frecuente de exámenes a repetición. Paciente con diagnóstico de group, ¿cuál es el agente etiológico? Es para influenza. Acuérdense, group termina con P. Para influenza. 1, 2 y 3 es el 65% del causal del group. Influenza A y B, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, enterovirus y otros virus pueden también ocasionar el group. Ahora, ¿bacterias pueden ocasionar? Sí, pero en una proporción muy baja, que es menos del 3%. ¿Cuál es el agente etiológico? El Mycoplasma pneumoniae, que puede ocasionar group, pero en menos proporción. ¿Y cómo me contagio de group? Como todos los procesos respiratorios, mediante la transmisión del virus por gotas de saliva, ¿no? Se va a diseminar de la nasofaringe hacia la laringe y va a afectar la parte más estrecha de la región subglótica. Ello me va a producir lo que es el edema, la disminución de la vía aérea y con ello me va a provocar el estridor laríngeo. El área subbiótica de la vía aérea superior genera que haya edema e inflamación y este edema e inflamación me va a generar el estridor. Cuando me baja el flujo del aire me va a aumentar la presión intratorácica, generando un aumento de la resistencia y hay una estrechez de la vía aérea. Eso lo que genera es la disfonía. El paciente puede llegar incluso a presentar dificultad respiratoria, puede llegar a presentar hipoxia y esta hipoxia me genera signos de severidad. Después del paciente de un simple sonido de group que escuchaste al inicio puede llegar a requerir intubación EUSI. ¿Por qué? Incluso la intubación en estos
Entonces, ¿qué veo? Veo una vía aérea sana, normal, del diámetro aéreo normal. En cambio, en la segunda imagen vemos la imagen aumentada del edema de la inflamación. La infección viral comienza en el nasofaringeo, se extiende el epitelio respiratorio y eso va a pasar hacia la laringe y hacia la tráquea. ¿Qué es lo que vemos? Una inflamación, y esta inflamación, incluso por la laringoscopía, podemos observar que hay un aumento de la inflamación a nivel de la laringe que me va a conllevar a la sintomatología. El club espasmódico es igual en términos clínicos, es decir, el paciente puede tener club espasmódico. Club espasmódico se le conoce cuando es una aparición súbita, se cree que no hay compromiso viral directo y se cree que tiene un compromiso genético de fondo. Es difícil diferenciarlo de la laringotraqueitis aguda o del club tradicional, puesto que el paciente tiene la misma sintomatología. Sin embargo, en el club espasmódico, el paciente pudo no haber tenido congestión nasal o episodios de catarro, simplemente se despertó de la nada. Entonces, para aclarar, laringotraqueitis aguda es llamada también club. Club espasmódico es un tipo del mismo club, pero que no está asociado a un proceso viral, es decir, no ha sido causado por parainfluenza. El niñito no tuvo nada de proceso respiratorio alto, simplemente estaba durmiendo, no tenía nada y empezó con una tos que es del tipo del doctor. En cambio, la laringotraqueitis aguda o el llamado club tenía un proceso respiratorio quizás alto, congestión nasal, fiebre no tan alta o tos. Y en la noche fue que empeoró, ¿ya? La laringotraqueitis, ¿cómo empieza? 3 días antes de empezar con la tos, puede tener un cuadro de congestión nasal, puede tener un cuadro de bajo apetito, un cuadro viral, un proceso infeccioso. La agitación y el llanto y la posición horizontal pueden agravar a los niños, es decir, están durmiendo y empiezan a estar agitados, ¿no? Y se levantan generalmente en la madrugada. Su evolución suele ser fluctuante. El niño puede mejorar o puede empeorar clínicamente en el transcurso de una hora. El cuadro típico va a durar de 2 a 7 días, aunque la tos y el catarro pueden llegar a persistir. ¿Cómo diagnostico club? Si yo escucho, no es necesario mayor interrogatorio, ya sé que es club. Sin embargo, me puede ayudar la anamnesis preguntándole si estaba en proceso congestivo días antes, si estaba con fiebre, ¿no? O si ha estado con alguna alteración en los días anteriores. En el examen físico no vamos a ver gran problema a nivel de la orofaringe, podríamos ver ligera inflamación, pero sabemos que no vamos a poder llegar pues, a ver hasta la tráquea, hasta la cuerda vocal, no solamente orofaringe. Y mi paciente que llega a la emergencia es necesario que yo le haga mi famosa escala de Wesley. Otro dato que tengo que memorizar para toda la vida. Club, parainfluenza y Wesley, ¿ya? Wesley es la escala que yo tengo que valorar con todo paciente que me llegue con club. ¿Para qué me sirve el Wesley? Uno, para identificar si mi paciente necesita el tratamiento de moderado o severo, ¿no? Porque yo doy un tratamiento dependiendo de mi escala de Wesley que me va a arrojar el paciente. ¿Qué indica o qué parámetros tengo que tomar en cuenta? Estridor respiratorio. El estridor puede no tenerlo o puede tenerlo en reposo audible con el estetoscopio o audible sin estetoscopio. Audible sin estetoscopio tiene una puntuación de 2. Audible con estetoscopio tiene una puntuación de 1. Tiraje. Tiraje ausente, leve, moderado o grave. ¿Qué significa leve? Que solamente tiene un paquete muscular, es decir, de repente subcostal. Moderado, que tenga subcostal, intercostal. Severo o grave, subcostal, intercostal y supraclavicular. Ventilación, entrada de aire. Yo escucho
escucho pulmones y escucho que el aire pasa por ambos campos pulmonares. Normal, 0. Disminuida, 1 punto. Muy disminuida o abolida, 2 puntos. Cianosis, se agita y genera coloración morada, es 4. El reposo está cianótico, 5 puntos. Alteración del nivel de conciencia, alterado, 5 puntos. Quiere decir que si mi paciente tiene cianosis y tiene alteración de conciencia, ya es severo, definitivamente, porque son puntuaciones más altas en la escala de Wessel. Son 5 y 5 puntos. Leve, menos de 3 puntos. Moderada, de 3 a 7 puntos. Vamos a valorarlo con áreas del examen, porque a la repente le pongo 4, desde 3, me va a decir cuál, ya. Leve, menos de 3. Moderado, de 4 a 7. Y grave, mayor o igual de 7. ¿Ya? Aquí ya está. Más difícil. Moderada, incluso me habla de 4 a 5. Y grave, miren, aquí me habla mayor de 6 y en el anterior me habla mayor de 7. Y eso es de la misma Asociación Española de Pediatría. Ambos cuadros. ¿Cuándo quedamos? De igual manera. No les voy a tratar de poner los puntos que generan duda, ¿ya? Pero vamos a valorarlo como más de 7 para hacerlo. Ahora, en su práctica, ustedes están en la práctica, ya no es un examen, ¿no? Y van a decir, uy, ahora quién le reclamo acá, a la mamá, ¿no? Ahí vas a ir, a la mamá le vas a reclamar porque te generó dudas. Y le vas a decir, no señora, tiene que definir bien su puntaje. Cuando pasa eso, chicos, ustedes tienen que irse más para el lado de severidad, ¿ya? O sea, si yo tengo una puntuación que está en el caso, por ejemplo, en este caso me está 3.6, en el primer ejemplo, el 3.7, ¿no? En 4 ya hago moderado, pero en el caso que me dice 6 grave o 7 grave, con el 6 ya hay que manejarlo como grave, ¿ya? Siempre cuando les genere dudas, la bibliografía que estén sacando, la teoría que alguien les impartió, lo que leyeron de su libro, a ustedes no les queda claro si es 4 o 5, siempre vayan con lo más severo, ¿ya? Porque si ustedes van por lo más leve, de repente no les soluciona el tema en la práctica lo que ustedes estén haciendo. Ya. Incluso aquí me hablan, miren, de la escala de Tausig, que es otra escala, con leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, estridor, esa es otra escala. El estridor, la entrada de aire, la coloración, las retracciones y la conciencia. ¿Es necesario que yo memorice Tausig? No, no es necesario. Pero sí es necesario que me aprenda Wessel, ¿ya? ¿Es necesario que sepan que existe una escala de Tausig? Sí, es necesario que sepan que Tausig es para grupos, ¿no? Pero no es necesario que yo memorice esta escala, no. Pero Wesley sí. El cuadro se puede normalizar en un transcurso de 3 a 7 días, ¿no? Y cuando aumenta el edema y puede haber estridor en ambos tiempos, es decir, a la inspiración, a la expiración, puede haber tiraje, puede aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y eso incluso puede llegar a empeorar la situación porque el paciente se pone ansioso, está inquieto y puede ayudar a que empeore el cuadro. El 1% hay que tener en cuenta que puede llegar a requerir intubación endotraqueal, disminuye el murmullo cardiovascular, hay signos de agotamiento y este paciente genera cianosis y puede conllevar al paro. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio solicito? En el caso del club, no es necesario sacar un examen de rutina, es decir, una radiografía, si yo estoy frente a un club leve, ¿no? Estoy frente a un club leve, lo trato, no es necesario que yo saque exámenes de laboratorio. Saco mi placa solo siempre y cuando este paciente se hospitalice, este paciente muestre grado de severidad, esté en trauma shock o necesite una UCI. ¿Y qué saco? Una radiografía de cuello. Y veo la lateral, vemos la radiografía de cuello lateral que muestra un estrechamiento subglótico. Y tiene un signo característico que también ha sido pregunta de examen.
lápiz, ¿ya? Entonces, me ponen ejemplo. Caso clínico, paciente con radiografía punta de lápiz, ¿qué es? ¿Ya? Es un hallazgo que se puede hacer en una radiografía, pero no es necesario que todos los pacientes con flu tengan una radiografía. ¿Cuáles son el diagnóstico diferencial? Que el paciente pueda tener broncoespasmo, ¿no? Que esté silbando, que el paciente pueda haberse pasado un cuerpo extraño, que el paciente pueda tener adenoides, que tenga algún problema de infección en ese momento, incluso que pueda tener epiglotitis, que es un diagnóstico también bastante de desarrollo bien grave, porque este paciente puede llegar a requerir la UCI de intubación. Y es una patología que el agente bacteriano es más agresivo, y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros hablamos de diagnósticos distintos. La lingitis viral, la lingitis espasmódica, epiglotitis aguda, traqueitis y absceso. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la disfagia, vemos que, por ejemplo, es más frecuente en los casos de epiglotitis, en los casos de absceso. El estridor puede estar presente en todos ellos. La edad de promedio va entre la edad preescolar generalmente. El pródromo puede presentar congestión nasal, pero el espasmódico hemos dicho que no, ¿cierto? Porque tiene un componente incluso genético. El inicio brusco, ¿cuál sería? El espasmódico. La epiglotitis también suele tener un inicio brusco. La fiebre es más elevada en la epiglotitis y traqueitis porque es por una bacteria. La postura suele ser sentada en posición trípode en el paciente que tiene epiglotitis. Entonces, hay tres diagnósticos que yo tengo que tomar en cuenta: epiglotitis, traqueitis y absceso. ¿Qué es la epiglotitis? Es la inflamación a nivel del epiglottis. ¿Por qué? Por el agente bacteriano generalmente. Aquí el paciente suele ser preescolar, el inicio es bastante súbito y tiene la fiebre muy alta. Es un paciente que tiene temperatura de 40. El aspecto del paciente es tóxico, está con malestar general, está desganado y tiene una posición bien típica, que es la posición que vemos el pequeño ahí, que es trípode, la cabeza hacia adelante, el tórax hacia adelante. Esta posición trípode me hace pensar en epiglotitis. ¿En quiénes? En pacientes que tengan disnea, pacientes que tengan disfagia, pacientes que tengan disfonía, ¿no? Y tengan esta posición característica de trípode, además de cialorrea. La traqueitis es indistinguible porque también tiene estridor, fiebre alta, pero aquí la dificultad respiratoria incluso va progresivamente, también causada por bacterias usualmente. Y el acceso, aquel paciente que ya yo veo que las amígdalas son de un tamaño distinto al otro, veo pues que hay cierta asimetría de un lado del cuello al otro y hay dolor a nivel del movimiento del cuello, tiene fiebre alta y salivación excesiva. Entonces yo diagnostiqué que mi paciente tiene flu. ¿Por qué? Porque tuvo pródromo de proceso alto, congestión nasal, fiebre no tan alta, valoré mi escala de Western, ¿no? No es necesario ningún examen de laboratorio como hemograma PCR para un flu leve. Viene mi paciente, valoro mi triángulo pediátrico y hago mi evaluación por mi ABC, genero mi evaluación de severidad y valoro si le doy oxígeno, adrenalina o asociado a corticoide. Cuando yo valoro mi escala de Western leve, solamente le doy corticoides. Si yo valoro mi escala de Western moderada, le doy corticoides más nebulización con adrenalina. Si yo valoro mi escala de Western severo, ya aquí tengo que darle el oxígeno, el corticoide, tengo
Por mucho tiempo se ha creído que la dexametasona se debe de usar a dosis de 0.6 miligramos por kilo. En los últimos 5 años, la literatura dice que lo que yo le doy de 0.6 o 0.3 o 0.15 me da el mismo efecto a largo plazo. Es decir, a largo plazo quiere decir en 2 o 3 días. Si yo le doy a 0.6, a 0.15 o a 0.3 es igual, ¿ya? Hay actuales doctores que todavía siguen usando el 0.6, pero en las revisiones está que la dosis de 0.15 es igual, según las últimas revisiones. Entonces, ¿cuánto le doy? Puedo darle 0.15, ¿ya? Puedo darle 0.15. Dosis máxima de dexametasona, 10 miligramos. ¿Cómo le doy la dexametasona? Vía oral, endovenosa, intramuscular. ¿Cómo le doy? Intramuscular. Si el paciente no está vomitando y tolera la vía oral, puedo darle vía oral. ¿Puedo darle prednisona? Sí, puedo darle prednisona. Pero también existen estudios que mencionan que la dexametasona genera mayor efectividad en los casos de cruz, tiene menos efectos adversos y tiene mejor tolerancia para poder darlo. ¿Han probado la prednisona? Es bien amargo, tiene un sabor bastante desagradable. La dexametasona no es tan desagradable el sabor. Entonces, yo lo observo, 2 horas, todo bien, a casa, ¿ya? Por signos de alarma. En cambio, si tengo mi paciente con Wesley moderado, valoro corticoide más nebulización con adrenalina. Lo que me habla la literatura española, la Academia Americana de Pediatría, es con la adrenalina racémica, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la epinefrina, que ahorita también les voy a mencionar. Entonces, volviendo a recapitular, si yo tengo una crisis leve, ¿qué hago? Solo corticoide. Si tengo una crisis moderada, ¿qué hago? Corticoide más adrenalina. Si tengo una crisis grave, corticoide, adrenalina, el oxígeno y valoro que pueda requerir una UCI. Corticoides. La dexametasona, que viene en ampolla de 4 miligramos en 2 mililitros, su efecto inicia más o menos entre 1 hora a 2 horas y tiene una duración de aproximadamente 12 horas. ¿Qué es lo que hace? Es un corticoide que va a reducir el edema y la inflamación, la acción antiinflamatoria. Ha demostrado utilidad porque mejora los parámetros clínicos de Wesley, disminuye la estancia hospitalaria y reduce incluso la necesidad del uso de la adrenalina. En el caso de que mi paciente vomite, puedo yo usar la budesonida inhalador, que muy pocas veces lo usamos, o la dexametasona intramuscular. En un principio, como les mencionaba, se usaba la dosis de 0.6 por vía intramuscular, pero se ha visto en los últimos años que la de 0.15 genera igual de eficacia. Esto es importante porque se va a reducir los efectos potenciales, efectos adversos del corticoide y se va a evitar incluso la molestia de que estemos inyectando. La budesonida nebulizada y la dexametasona oral en niños son igual de eficaces, por eso es que simplemente se ha quedado con la dexametasona vía oral. E incluso una dexametasona tiene un costo bastante bajo comparado a la prednisolona o la prednisona. Entonces, por ello es que debería usarse como primera elección. Entonces, corticoide, ¿cuál usamos? Dexametasona a dosis de 0.15 miligramos. ¿Puedo usar 0.3, 0.6? Sí, puedo usarlo, ¿ya? Adrenalina. La adrenalina que nosotros tenemos es la adrenalina como la que está arriba, epinefrina. No contamos con la adrenalina racémica que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o España. Su literatura, cuando ustedes lean, dice adrenalina racémica, ¿ya? Pero nosotros no contamos. Por eso es que tenemos que sacar el equivalente, ¿no?, de la racémica con la adrenalina que nosotros tenemos. Ahora, por tanto, 0.5 mililitros de la adrenalina racémica me da a 5 mililitros de la adrenalina común que nosotros tenemos, es decir,
5 ampollitas de epinefrina, ¿ya? Su efecto es transitorio y la situación clínica que puede volverse la misma que al inicio. Por eso se habla de un efecto de rebote, ¿ya? Que ha sido pregunta bastante rebuscada. ¿Pueden los siguientes medicamentos pueden generar efecto de rebote? No me acuerdo exactamente cómo era el contexto, pero era una pregunta con bastante duda en el momento de que se tomó. Y era el club con adrenalina. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Yo lo nebulizo con adrenalina, lo tengo que observar mínimo de 4 a 6 horas. Porque este paciente, de lo bien que estaba, tú lo nebulizaste con adrenalina y empeoró. ¿Ya? Tú tienes efecto de rebote. Entonces, yo lo nebulizo con adrenalina, pero ojo, tengo que observarlo 4 horas. ¿Ya? 4 a 6 horas. ¿Cómo uso esa adrenalina? Bajo nebulización. ¿Ya? Bajo nebulización. ¿Cómo uso la nebulización? En la mascarita en la que voy a colocar el líquido, coloco ahí las ampollas de adrenalina. Generalmente puedo colocar máximo las 5 ampollas de adrenalina y con eso lo nebulizo. Ahora, hay personas que en la práctica hacen la primera nebulización con adrenalina, con 3 ampollas, el segundo ciclo lo hacen con 2 ampollas de adrenalina y el tercer ciclo lo hacen con suero fisiológico. ¿Ya? Entonces depende mucho de la experticia de la persona que está haciendo la parte del tratamiento con el pequeño, ¿no? ¿Cuánto va a nebulizar? Hay quienes de frente con 5 ampollas de adrenalina lo nebulizan, pero pues siempre están viendo y valorando la frecuencia cardíaca que es lo que puede alterar. ¿En qué momentos yo hospitalizo al paciente? Si yo observo que es grave, si hay estilo de reposo, si hay signos de hipoxia o de saturación, si hay sospecha de perioditis, si es lactante menor de 6 meses, si ha tenido un episodio similar pero que haya sido grave, si ha habido un problema subyacente de la vía aérea superior o si hay un inadecuado seguimiento por la familia en el domicilio. ¿Alguna duda con club? Entonces, club es de inflamación, ¿de dónde? De la laringe y la tráquea, llamado también laringotraqueitis. ¿Qué no ocasiona? Para influenza 1, 2 y 3. Si yo saco una radiografía, ¿qué estaría evidenciando? El signo del labio, ¿cierto? La punta del labio. El tratamiento se basa en base de la gravedad. ¿Por qué escala? Escala de pues leve, moderado o severo. ¿El leve qué hago? Corticoide. ¿Qué uso? Dexametasona. ¿En moderada? Corticoide más adrenalina. Idealmente en estos casos se debe de hacer en simulación para que sepan cómo son las prescripciones dentro del tratamiento, ¿no? Cómo uso mi nebulización, mi ampolla, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente. Ya, entonces, ahora vamos a pasar lo que es vía aérea inferior. En la vía aérea inferior nosotros tenemos la tráquea, ¿no? La tráquea se va a dividir en bronquios principales. Estos bronquios principales se van a derivar en bronquiolos, ¿cierto? Estos bronquiolos van a dar los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, ¿cierto? Y luego van a terminar en los alveolos. A nivel del bronquiolo respiratorio, al final se da todo lo que es el intercambio gaseoso a nivel de mis alveolos. Ahora, cuando yo veo la vía aérea inferior, es decir, yo tengo que escuchar sí o sí pulmones para identificar si escucho algunos sonidos como crepitantes o como subcrepitantes o como sibilantes. Si yo escucho sibilantes, es un sonido de silbido, ¿cierto? El sonido característico. Yo no tengo que identificar si es a la inspiración o si es a la expiración y lo tengo que identificar en qué parte de mi pulmón se escucha o se escucha en todo el pulmón. Yo valoro y estoy pensando, ¿qué diagnóstico? Crisis asmática, ¿no? Crisis asmática. Paciente que puede tener crisis asmática en ese momento o que puede conllevar de fondo un asma bronquial.
estoy hablando en el episodio de menos de 2 años, se llama bronquiolitis, y es el primer episodio, ¿ya? Si yo escucho crepitantes, lo escucho como Como si fuera papel. Papel. Un papel. escucho Como papel. Como papel. Como como el cabello. cabello, ¿cierto? ¿En qué momento? ¿Al final de la inspiración o de la expiración? Al final es De la inspiración, ¿cierto? Y en ambos tiempos, ¿cómo se llama? Subcrepitantes, que es igualito, el sonido del crujido del cabello, pero en ambos tiempos. ¿Puedo yo escuchar en un niño 3 sonidos? Sí. En los niños puedo escuchar el subcrépito, el crépito, el sibilante y el roncante incluso, ¿no? Entonces, cuando yo escucho crepitante, es característico de neumonía, ¿ya? Entonces yo tengo que escuchar y tengo que valorar, esto es un roncante, esto es un sibilante o esto es un crepitante. ¿Cómo lo voy a identificar? Eso lo tienen que identificar en la práctica. Tienen que escoger a un pulmón de un niño que está hospitalizado y escucharlo de la misma forma que ustedes puedan aprender. Entonces, crepitante es característico de neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es la infección pulmonar aguda que va a comprometer los alveolos, el intersticio y toda la vía respiratoria inferior. ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad y qué es neumonía intrahospitalaria? La adquirida en la comunidad es la que se ha adquirido pues, a nivel extrahospitalaria, ¿no? Y que incluye aquellas neumonías que inician dentro de las primeras 48 a 72 horas de hospitalización. Es decir, se me hospitalizó un paciente hoy día por celulitis y mañana está con neumonía. ¿Eso es intrahospitalaria? No, eso es adquirida en la comunidad. Ya vino con su proceso infeccioso. ¿A qué le llamo neumonía intrahospitalaria? Aquella neumonía que pasada estas 48-72 horas, después del ingreso hospitalario, presenta los síntomas. O aquella persona que salió de alta de repente el lunes y el martes empezó con neumonía, está dentro de las primeras 72 horas del alta hospitalario, ¿ya? Esos conceptos tienen que tenerlo claro. ¿Qué me dice la guía del Ministerio de Salud? Me dice neumonía grave, neumonía complicada y neumonía aspirativa. La neumonía grave es la neumonía que está asociada a dificultad respiratoria marcada o saturación baja, es decir, menos de 92. O que tenga algún problema asociado como convulsiones, alteración del sensor. ¿Qué se llama con neumonía complicada? Aquella que puede estar asociada a una complicación del pulmón, como un derrame, como un absceso, como un empiema. Y la aspirativa, aquella que ha sido causada por la entrada de una sustancia extraña en la vía respiratoria de forma aguda. Generalmente pacientes que tienen antecedentes de PCI, pacientes que están postrados. La etiología. ¿Qué es más frecuente en la edad pediátrica? Los virus. En un 50 o un 60% puede tener un compromiso viral. Sin embargo, si yo hablo de bacteria, el agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, o llamado también neumococo. Si yo hablo en menores de un mes, estoy hablando de los mismos agentes etiológicos que sepsis, Streptococcus gallapiae, E. coli. Si hablo entre 1 a 3 meses, mis agentes más frecuentes son los virus o el neumococo. Entre los 4 meses y los 4 años, los virus y el Streptococcus son los más frecuentes. Entre los 5 años para más adelante o los 4 años a más adelante, encabeza el micoplasma. Y el micoplasma me abre un nuevo concepto, que son las neumonías atípicas, ¿ya? Hablemos del neumococo. ¿Qué es el neumococo? Es un Gran positivo. gran positivo. Es un coco gran positivo. Streptococcus pneumoniae o llamado también neumococo. No recuerdo quién me dijo una vez, pero esto dice Streptococcus, no dice neumococo. Es igual, es igual.
neumococo. Es muy frecuente y causa alrededor de un tercio de las neumonías. El uso de la vacuna ha disminuido considerablemente los casos de neumonía por neumococo. Pregunta, ¿qué edad colocamos neumococo? A los 2 meses, ya se olvidaron su seminario de... 2, 4, 6. Ahora parece que no han llevado. Zúñiga. Es de La vacuna se coloca generalmente a los 2 meses, a los 4 meses. ¿El año se coloca o no se coloca? Sí. También. El micoplasma es un agente biológico en edad preescolar, entre los 4 y 5 años, que genera neumonía de tipo atípica. En la actualidad es una causa muy frecuente de neumonía, ¿sabes? ¿Qué te distraes? Tiembla, Carmen. Viene la tráquea. Viene la tráquea que hablamos de los bronquios, ¿cierto? Los bronquiolos terminales y los alveolos. Si hablamos solo de bronquiolos, podemos estar hablando solo de bronquiolitis. En cambio, cuando ya hablamos de alteración a nivel de los alveolos, estamos hablando de neumonía, ¿no? Entonces, la neumonía anatómicamente está afectando el parénquima pulmonar, pero en las unidades de intercambio gaseoso, ¿no? Que incluye el bronquiolo terminal y respiratorio, incluye los alveolos y la parte del intersticio. ¿Cuál es la fisiopatología? Ingresa el virus, ¿no? O la bacteria por la vía aérea, ya sea por aspiración, inhalación, o se habla también de una infección hematógena. Se multiplica y se disemina por todo el óvulo y cuando rebasa pues, la capacidad de los macrófagos para eliminar este patógeno, se va a manifestar la neumonía. Los macrófagos desarrollan una respuesta incluso inflamatoria, el cuerpo se está defendiendo. Sin embargo, esta defensa no es adecuada. Ahora, ¿quiénes desarrollan neumonía? Depende del huésped y depende también de la carga viral o la carga bacteriana de la cual yo me haya contagiado, ¿ya? No significa que porque no le dimos amoxicilina, ceftriaxona en su primer día de faringitis, empeoró o hizo neumonía. Ojo, no está bien el término que se dice, no, es que empeoró porque no le trataron desde el inicio, no mejoró. No, depende de muchos factores. Uno de ellos es la carga viral y también la defensa del huésped. El COVID nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Desde que la persona que estaba bien y le dieron acitromicina, ceftriaxona y corticoide y empeoró, ¿no? O la persona que no le dieron nada, no tomó nada y empeoró. Entonces, eso nos enseñó de que no precisamente darle el medicamento desde el primer día, que no lo necesite, en este caso los antibióticos, va a mejorar su evolución. ¿Por qué? Porque depende de las características del huésped y depende del grado de afectación. Ahora, se habla mucho del paciente, no, el paciente está anémico, por eso no es un factor independiente, ¿ya? No porque el paciente solo tenga anemia va a desarrollar una neumonía complicada. Son muchos los factores que pueden desencadenar. La desnutrición es uno de ellos, la desnutrición, la anemia, pero que todo esté conllevado pues, a que este paciente pueda comer. No todos los pacientes desnutridos van a llevar a neumonía, o no todos los pacientes que tenían neumonía tienen antecedentes de desnutrición en el paciente. En base a epidemiología en nuestro país, se habla que los casos mayormente presentados sean entre 1 y 4 años. Pregunta, ¿por qué no se ve entre menores de 1 año y sí entre 1 y 4 años? Ya, eso es
hijito está mal, necesita vitaminas, necesito algo para que no se enferme. Y tú le explicas, le dices, señor, ese proceso está lleno. Entonces no va al colegio, ¿no? Pero porque eso te dice, entonces no voy a mandar al colegio. Pero en algún momento ese niño va a ir al colegio, ¿no? En algún momento, entonces igual se va a enfermar, ¿no? No existe un medicamento mágico que le corte la tos el primer día o que le corte el moco el primer día. En algún momento yo leí que cuando tú tenías tos y tomabas medicamentos, tenías 10 días de tos. Cuando no tomabas medicamentos, tenías 10 días de tos. Y es cierto, cuando tú tienes a un niño a tu cargo, te das cuenta, le das medicamentos y le comes. No le das medicamento igualito, porque es un proceso, ¿ya? Pero sí yo tengo que reconocer que la edad pediátrica mayormente frecuente para neumonía son los niños que tienen mayor interacción entre unos a otros, es decir, entre 1 a 4 años. Incluso entre 5 a 9 años bajó exponencialmente. ¿Por qué bajó? Porque ya tuvieron contacto con esos virus o con esas bacterias. Y esta es epidemiología en nuestro país. Los factores de riesgo asociados, familias que por ejemplo haya consumo de tabaco, ¿no? Que haya contaminación con algunos agentes, hacinamiento, ausencia de lactancia materna, vacunación incompleta, no práctica de lavado de manos, asistencia a guarderías, contacto con personas enfermas. Por eso siempre una de las preguntas que hacemos en la anamnesis es: ¿y alguien en casa estuvo enfermo o alguien estuvo con resfrío? Y las enfermedades genéticas, ¿no? Que predisponen a neumonía, la inmunodeficiencia, la fibrosis quística, ¿no? Entre otros problemas respiratorios. Hay que preguntar si el paciente ha tenido antecedente de prematuridad, ¿no? Paciente con malnutrición también le puede conllevar a severidad. Paciente con asma, paciente con enfermedades respiratorias a repetición, antecedente de pacientes que han tenido otitis media aguda o anormalidades congénitas anatómicas, o pacientes que tengan PCI o que estén postrados. ¿Y cuáles son los factores que me dan factores de riesgo para neumonía grave? Aquel paciente que tenga menos de 6 meses, antecedente de prematuridad, desnutrición moderada a severa, infección por VIH o una enfermedad congénita cardíaca. Estos pacientes me pueden conllevar a una neumonía grave. Se habla que el nivel socioeconómico bajo y el bajo nivel educativo de los padres también puede llevar a un factor de riesgo de mortalidad. ¿Y cómo diagnostico una neumonía? Si ustedes tendrían que explicarle a un paciente o a alguien que no sepa de medicina, ¿qué síntomas tiene que tener el paciente para tener neumonía? ¿Recuerdan hace años un comercial que salió en la televisión? Si tiene estos síntomas, acuda a tu centro de salud más cercano, puede ser neumonía. ¿Qué era? Respiración rápida, ¿no? Más fiebre, ¿ya? La respiración rápida más la fiebre son signos que me pueden llevar a que piense que mi paciente tiene neumonía. La historia clínica tiene que recoger desde los factores de riesgo, si ha tenido vacunaciones, si ha usado antibiótico en las últimas semanas o si ha tenido exposición a otras enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué veo en la clínica de mi paciente? Fiebre, taquimia, aumento de trabajo respiratorio, tos, ronquido, crepitantes o similar. ¿Qué tengo que valorar? El estado de hidratación, el nivel de actividad y la saturación. Eso es importante, que yo tenga mi saturador. Ocasionalmente se puede acompañar la neumonía de dolor abdominal, dolor de cabeza y vómitos. Incluso en niños mayores, niños más grandes, puede decirle que le duele el pecho, dolor torácico. ¿Y qué hablo de taquipnia? Cuando la frecuencia respiratoria es mayor de mis valores normales. En neonatología, ¿mayor de cuánto era? ¿Mayor de 60? 160, 60. 60. Frecuencia respiratoria mayor de 60. Acuérdense, 60, 50, 40. ¿Ya? Es una memotecnia. 2 meses a 12 meses,
40, ¿ya? Estos parámetros siempre yo tengo que tomarlo en cuenta, ¿ya? Siempre que yo trabajo en un sitio tengo que tener mis parámetros de cuánto es normal cada valor de frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. La taquipnia se dice que es el signo clínico más significativo de la neumonía. En los niños con fiebre, la ausencia de taquipnia tiene un alto valor predictivo negativo para neumonía. En cambio, la presencia de taquipnia en niños febriles tiene un bajo valor predictivo positivo. Entonces me conlleva explicar que la taquipnia es importante valorarlo, porque la presencia me puede decir sí o sí que es neumonía. En cambio, la ausencia me puede decir que no lo es. ¿Ya? Hablo de neumonías por gravedad, leve, moderado y severo. En ataque, si mi temperatura es menor de 38.5, mi frecuencia respiratoria es menor de 50 y come normal, hablo de leve, moderado. Si hablo de grave, si mi temperatura es muy alta, si mi frecuencia respiratoria está más de 70, si hay retracciones moderadas y severas, si hay aleteo nasal, ¿no? Y en niños mayores es muy parecido, lo que me diferencia más que todo los no vómitos entre lactante y niños mayores para leve, moderada, y en grave es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero siempre valorando la edad que tiene. Puntos claves, entonces, la taquipnia es el signo clínico más significativo y guarda bastante correlación con la hipoxemia. Considerar que el diagnóstico de neumonía en todo paciente que tiene fiebre persistente mayor de 38.5, taquipnia y aumento de trabajo respiratorio. Ante un niño con sospecha de confirmación de neumonía hay que monitorizar la saturación, ¿no? Para poder establecer la gravedad. Neumonía típica, neumonía atípica viral y neumonía atípica bacteriana. Si yo hablo de neumonía típica bacteriana, es decir, ¿quién lo ocasiona? Generalmente neumococo. Si hablo de neumonía que es atípica viral, puedo hablar de virus sincitial respiratorio, influenza. Si hablo de la neumonía atípica bacteriana, hablo de Mycoplasma. La neumonía típica por estreptococo vemos una temperatura mayor de 39, el estado general está afectado. Puedo encontrar hipoventilación, pero generalmente crepitante. En la radiografía voy a ver condensación, ¿no? Y en el hemograma puedo ver leucocitosis y aumento del PCR. En cambio, en la viral, la temperatura no es tan alta, puede estar asociada con conjuntivitis. ¿Puedo escuchar crépitos? Sí, puedo llegar a escuchar, pero sobre todo está asociado a sibilantes. En la radiografía voy a ver hiperinsuflación o un patrón intersticial, y en micoplasma hay una disociación clínica radiográfica, ¿no? En la radiografía puedo ver un infiltrado intersticial muy parecido a la típica viral. La temperatura no es tan alta, ¿no? Tiene una tos más irritativa, una tos más seca. Puedo escuchar sibilantes o crepitantes. En la radiografía, los sacos son los que hay dudas diagnósticas, si mi paciente se va a hospitalizar, si el estado general está afectado, si hay sospecha de derrame pleural o si es una neumonía de repetición. Sin embargo, no se sugiere sacar una placa en casos de no signos de gravedad, porque el manejo ambulatorio no va a disminuir su mortalidad. En la práctica es distinta. Todo paciente con sospecha de neumonía le sacamos una radiografía. La radiografía se puede sacar lateral, sí, pero no se recomienda de forma rutinaria. Solamente si es que hay sospecha de complicaciones. Y de seguimiento solamente en el caso de que veamos una neumonía redonda o atelectasis o pacientes que no han mejorado de ahí de 3 a 5 días o que hayan presentado fiebre, ¿no? Solo en casos de complicaciones sacamos una de seguimiento. Y en la radiografía que vemos, los signos clásicos de la bacteriana son los infiltrados alveolares, las consolidaciones, ¿no? Y en las virales vemos hiperinsuflación, infiltrados intersticiales, o puede haber complicaciones como por ejemplo las atelectasis.
radiografía, ¿no? En el cual observamos que hay en la imagen un infiltrado alveolar, ¿cierto? En la primera imagen en el lado izquierdo y en la segunda imagen vemos que hay un infiltrado, una consolidación lobular, ¿no? En el lado derecho, ¿no? En el lóbulo superior. Cuando yo veo un consolidado, estoy sospechando de una neumonía de tipo bacteriana, ¿no? Encabezando por neumococo. ¿Qué también tengo que buscar? Los broncogramas aéreos, tengo que buscar si hay derrame o no, tengo que buscar si hay focos de infiltración múltiple y eso se llama bronconeumonía. La neumonía por micoplasma, en cambio, lo que vemos es un infiltrado periiliar, peribronquial. Contamos siempre los espacios intercostales, vemos si no hay aumento de esos espacios intercostales o si es que existe también el infiltrado intersticial. Este infiltrado intersticial te dice que es por micoplasma. El estafilococo lo veíamos en qué? En piel, ¿no? Pero cuando hablamos en diarrea habíamos hablado que era bastante tóxico, con 1 o 2 horas empezaba con síntomas. En pulmón también suele ser bastante tóxico, que genera neumatocele, ¿no? Neumatocele, necrosis, ¿no? Entonces estafilococo lo podemos encontrar en piel, pero si me altera a nivel respiratorio o nivel digestivo es bastante tóxico, bastante agresivo con el cuerpo. Laboratorialmente podemos sacar un hemograma y PCR, sin embargo no se sugiere como uso rutinario. Me puede ayudar para detectar si patología es bacteriana, ¿no? El PCR, el BCG y la clocalcitonina son retardantes inflamatorios que también me pueden conllevar a descartar si es bacteriano. Considerar su uso para seguimiento frente a un posible neumonía, pero cuando estamos hablando de una condición desfavorable, ¿ya? No hay ninguna indicación de pruebas laboratorias en un niño previamente sano, con sospecha de NAR, no se tiene que hacerle biopsia, es decir, de rutina. Tampoco es necesario sacar pues las pruebas rápidas del virus, ¿no? Sin embargo, sí me podría ayudar a no usar los antibióticos de forma indiscriminada, ¿no? Porque en la actualidad vemos que en muchos hospitales, se usa bastante lo que son los antibióticos, ¿no? En los casos de las neumonías, por ejemplo, lo que se suele usar bastante es la ceftriaxona, ¿no? En la actualidad ha bajado bastante. ¿Por qué? Por muchas cosas. Uno, porque hoy en día se refuta más, ¿no?, a la persona que usa el antibiótico, mientras se va saliendo las nuevas generaciones refutan más en el tema del uso del antibiótico. Segundo, porque ya existen estos programas que son los PROA, no me acuerdo bien, PROA, que es como una especie de comité en los hospitales que está encabezado por un infectólogo con especialidades que ya te dicen, si vas a usar antibióticos, justifícalo. Por ejemplo, en el hospital de niños se necesita la aprobación del infectólogo para iniciar antibióticos. No se inicia el antibiótico. Yo inicio antibiótico en este paciente que tiene neumonía, se fresa. No. Ahí se tiene que pedir permiso para poder utilizar antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha visto en los últimos años una resistencia bastante alta, ¿no? Bastante alta a los antibióticos. Entonces, por eso es que en la actualidad ya no se usa tanto como antes se veía, ¿no? Todo paciente con neumonía entraba con su ceftriaxona. Incluso ahora se veía el combo ceftriaxona acitromicina, ¿no? Si no mataste uno, mataste el micoplasma. Entonces se asociaba bastante. Pero ahorita ya ha bajado bastante. ¿Cuál es el tratamiento? Las medidas generales, las medidas específicas y valorar si es que va a necesitar un antibiótico. Si mi paciente es tratamiento ambulatorio, yo es un paciente sano, ¿no?, que es previamente sano, que no tiene factores de riesgo y que no está críticamente enfermo, ¿no? Lo puedo enviar a la casa. O un paciente que requiere una hospitalización. Y aquí el Ministerio de Salud me habla de esta memotecnia que se llama falta. Falta significa valorar todos estos signos o valorar estos criterios. Fiebre, es decir, administración
en cierta forma considerar las pérdidas que está teniendo, ya sea por secreciones o por pérdidas insensibles o por fiebre. La tos, tengo que evitar el uso de antifusígenos, el uso de expectorantes, el uso de antihistamínicos. En edad pediátrica no está comprobado usar, por ejemplo, el androzol, la acetilcisteína en menores de 2 años. Alarma, explicarle, ¿no? Y siempre valorar en la receta que ustedes colocan, se explica signos de alarma y se colocan, ¿no? Paciente que... Otra vez. Signos de alarma, valorar siempre, ¿no? Para cubrir inmediato el establecimiento. Y nariz. ¿Qué significa nariz? La limpieza de las fosas nasales. Esta limpieza de fosas nasales se puede hacer con un suero fisiológico. El nombre comercial tiene Rinovebe, que viene del 0.9%, o actualmente hay uno que se llama Rinomar, que tiene agua un poquito, una especie más salada. O la solución hipertónica, en este caso del 3%, que tiene el nombre comercial Rinokin y tiene forma de spray, que viene mejor presentación, mayor limpieza, o también los aspiradores nasales y los lavados nasales, ¿no? Que ustedes mismos pueden preparar con su cloruro de sodio 9%, y con la jeringa se le puede hacer el lavado nasal, porque la congestión, la secreción hace que el paciente no tenga dificultad para respirar. ¿Quiénes se hospitalizan? Menores de 2 años, pacientes que tengan apnea, pacientes que tengan saturación menos del 92%, que no toleren la vía oral, que tengan un aspecto tóxico, que tengan una alimentación complicada, que no tengan una buena respuesta al tratamiento ambulatorio, que tengan una enfermedad subyacente o que resida, por ejemplo, lejos, ¿no? Lejos del establecimiento de salud, que no tengan fácil acceso. O incluso si vemos que la mamá de repente es descuidada, tiene muchos hijos, también hospitalizamos, ¿no? Porque no nos va a asegurar que siga el tratamiento. El tratamiento, en el caso de que yo tenga una neumonía bacteriana típica, es la amoxicilina a dosis de 80 miligramos kilo día. Como alternativa, la amoxicilina con ácido clavulánico o la cefalosporina de segunda o tercera generación, como por ejemplo cefuroxima, cefixima, ¿no? La neumonía atípica que llevamos, la acitromicina a 10 miligramos kilo día, o una dosis alternativa, un medicamento alternativo, la clarithromicina. La amoxicilina, la dosis que damos es 80-90 miligramos kilo día cada 8 horas o cada 12 horas, por 5 días hasta 7 días. En el caso que después de 48 o 72 horas no hay mejoría, sigue con sintomatología de fiebre, podríamos asociarle a otro antibiótico, en este caso amoxi con ácido clavulánico. La evolución habitual de la neumonía es que el paciente en 48 y 72 horas ya no tenga fiebre. El seguimiento, si no hay mejoría, hay que valorar introducir un nuevo antibiótico o que el paciente esté presentando resistencia. O en el caso de que esté empeorando, hay que sacarle exámenes de laboratorio. El tratamiento puede ser en el tercer nivel de atención, en el hospitalario, ampicilina, clorfenicol, penicilina gesódica o ceftriaxona. Si doy ampicilina, la dosis va de 150 a 200 miligramos kilo día cada 6 horas por el lapso de 7 días. O si uso ceftriaxona, de 75 a 100 miligramos kilo día cada 12 horas, también por 7 días. Valoramos si es neonato o no es neonato. Neonato ya hemos visto, ¿no? Ampicilina, hemos visto la amlodipina o la gentamicina, ¿no? Esto hemos visto ya en neonatología. Este es un algoritmo que les dejo, que está en el Ministerio de Salud para que puedan leerlo. No se ve tan bien, pero así está escaneado en el Ministerio. Y este es el algoritmo de la Asociación Española de Pediatría. Yo valoro si mi paciente tiene factores de gravedad. Si no tiene factores de gravedad, se va a su casa o usa la amoxi o la citro y valoro en 48 a 72 horas. O en el caso de que se va al hospital o derivo al hospital o estoy en el hospital, puedo valorar sacarle exámenes de laboratorio y una radiografía. Y veo si este paciente necesita hospitalización. En el caso de las complicaciones de la neumonía, puede ser
ser absceso, puede ser derrame paraneumónico o puede ser empiema. ¿Qué es el absceso? Es la colección purulenta dentro del parénquima pulmonar con borde bien definido. ¿Qué es el derrame? Es inflamación de la pleura, ¿no? Con colección de líquido pleural. ¿Y qué es el empiema? Colección de material purulento. El absceso puede ocasionarse por neumococo o por estafilococo. El derrame paraneumónico puede producirse por neumococo y el empiema por estafilococo o también por neumococo. ¿Alguna pregunta en neumonía? Ya, ahora, hemos visto que la parte del intercambio gaseoso cuando hay una infección se llama neumonía. Cuando el proceso inflamatorio se encuentra dentro de bronquiolos, se llama bronquiolitis. Hay unos criterios clásicos. No sé cómo se pronuncia. ¿Qué es lo que dicen esos criterios? Que es el primer episodio de infección respiratoria, que tiene impotente fiebre, congestión nasal, tos en niños menores de 2 años, que se asocia a escucharse a nivel del pulmón extractores, predominantemente sibilantes, y que sea en ausencia de otras causas. ¿Qué es el primer episodio de dificultad respiratoria bronquial distal? ¿No? Que ha sido en menores de 2 años y ha estado precedido por síntomas catarrales. ¿Dónde fue el problema? A nivel de bronquiolo. ¿Cómo se da la fisiopatología? De igual manera, con gotitas por la vía aérea. Entra a nivel de la vía aérea mediante un contacto infectado, ¿no? Y luego va hacia el bronquiolo. Este bronquiolo va a tener edema, infiltración celular y con ello me va a conllevar a la sintomatología, ¿no? Hay atrapamiento aéreo, ¿no? Y puede generar también complicaciones como atelectasia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la severidad? Pacientes que tengan menos de 6 semanas, antecedentes nuevamente de precardialidad, enfermedades como por ejemplo cardiopatías, inmunodeficiencias o fibrosis, evolución en menos de 72 horas por la posibilidad de empeoramiento, tabaquismo en el entorno, ausencia de lactancia materna, hacinamiento y pobreza y peso de nacimiento en bajo peso materno, menos de 2,5. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Pregunta clásica. Virus sincitial respiratorio, que está asociado en más del 75% de los casos. Otros virus también me pueden generar, como rinovirus, bocavirus, adenovirus, metanovirus. Para influenza, ojo, también una bacteria, micoplasma también. Micoplasma está metido en todo, ¿no? En croup, en neumonía típica, en bronquiolitis. La anamnesis que tiene generalmente un periodo de 1 a 4 días en el cual la tos puede ser persistente, puede aparecer irritabilidad y rechazo a la alimentación. Puede tener disnea inspiratoria y yo escucho sibilantes y puede estar asociada incluso a crépitos o subcrépitos. En los criterios de gravedad, el rechazo al alimento, presencia de letargia, historia de apnea, taquipnea para la edad y algún problema asociado como leteo, tiraje o tejido y cianosis. Aquí viene un score que se llama el score de Wood-Down. Este Wood-Down tiene 4 parámetros: saturación, frecuencia respiratoria, sibilancias expiratorias y musculatura accesoria. Y cada uno lleva un puntaje 0, 1 y 2. ¿Cuándo es grave? Cuando tiene más de 6 puntos. Afectación leve de 0 a 3 puntos y afectación moderada de 4 a 5 puntos. La escala de TAL, que valora mediante la edad, la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilantes, tirajes y la saturación. Les hago exámenes de laboratorio, no es necesario. Menciona en la literatura que no se debe sacar exámenes de rutina, ¿no? Como el hemograma. El agar se saca solamente si mi paciente tiene un distrés severo o si es que mi saturación es menos del 90% y yo estoy requiriendo un oxígeno FiO2 mayor de 0,40. PCR o promecitonina solamente en caso de
sospecha de que puedan tener un problema bacteriano asociado. Los test virológicos, es decir, sacarle estos test para detectar si tiene virus sincitial respiratorio, no está recomendado, tiene escasa utilidad en el manejo clínico. Hay que tomar en cuenta que las de este tipo, las moleculares, son más sensibles que los test rápidos. Sin embargo, los test rápidos son los que más usamos en la actualidad por ser más cómodos y de fácil acceso. La radiografía no se usa de rutina, pero si en el caso quisiéramos ver qué hay en una radiografía, lo que vemos es aumento de los espacios intercostales, vemos una hiperinsuflación pulmonar y podemos ver que puede haber alguna complicación como atelectasia, que es una de las complicaciones más frecuentes en bronquiolitis. El tratamiento es la permeabilización de las fosas nasales. En este caso, como les mencionaba, con cloruro de sodio 9 por mil, que viene con nombre comercial de Rino-Bebé, o el hipertónico, que es al 3%. Este hipertónico ustedes lo pueden preparar con el cloruro de 9 por mil y el sodio, que es al 20%, y me da el 3%. Y con eso le puedo hacer la limpieza de las fosas nasales, o solamente con el cloruro de 9 por mil. O puedo usar el Rinokit, que viene al 3%, y hago la limpieza de fosas nasales, el paciente sentado hacia adelante, y genero un puff en cada fosa nasal. Ese puff en cada fosa nasal hace que haya la limpieza y no esté acumulado el moco. La hidratación depende, puedo darle vía oral, fraccionada, por sonda nasogástrica o endovenosa. ¿Cuándo suspendo la vía oral? En pacientes que tengan taquimia, es decir, frecuencia respiratoria mayor de límites normales. Y ahí paso al tratamiento endovenoso. El tratamiento postural es cabecera de 30 grados, es decir, el paciente no tiene que estar de cúbito dorsal, sino tiene que tener 30 grados para que la respiración pues, no le esté fastidiando. Oxigenoterapia, la oxigenoterapia puede ser de bajo flujo o de alto flujo, es decir, por cánula binasal, por mascarilla, no por máscara Venturi, puede requerir también alto flujo, ¿no? O llegar incluso a necesitar CPAP, o en el peor de los casos, ventilación mecánica. La fisioterapia respiratoria es un punto bastante importante en el cual se emite una interconsulta de terapia física para que pueda ayudarnos con lo que son como masajito que le hagan en la zona de la espalda, para que el paciente pueda expectorar o pueda llegar a mejorar las atelectasias, que son las complicaciones del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la terapia con alta evidencia hoy en día demostrada? La hidratación, el aseo nasal y la oxigenoterapia. ¿Cuáles son los que no? Perdón. La limpieza de fosas nasales, como vemos en la primera imagen, que puede ser el lavado nasal, la aspiración, el lavado nasal, ¿no? Con las jeringuitas mientras está bañando para poder sacar todo lo que es el moco. La nebulización, se habla de la nebulizarla con 0.9% o con solución hipertónica. Esto de aquí ha sido motivo de estudio, motivo de que siempre en las capacitaciones anuales que hay, se mencione si usar el hipertónico genera o no genera beneficio. En la actualidad, hasta hace 2 años, la última revisión que salió fue que usar el hipertónico para nebulizar disminuía la estancia hospitalaria solamente en el caso de las urgencias o las emergencias, más no cuando el paciente ya se encuentra hospitalizado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo me serviría? Cuando me llega mi paciente a la emergencia, más no cuando ya está hospitalizado. Hay mucha controversia entre la solución salina al 0.9% versus la solución hipertónica del 3%. Evidencia no alta, evidencia no comprobada, el uso del salbutamol, el uso del corticoide, el uso de la adrenalina, ¿no? La hipertónica, que todavía está por estudios heterogéneos, no hay gran evidencia. Antibiótico, no hay nada de esto establecido, no se sugiere el uso, ¿no? Porque no hay nada de evidencia alta. El manejo va a depender si es leve, moderado o severo. De igual manera, si mi paciente está estable o inestable. Si mi paciente está estable, ¿no? Con leve, puedo simplemente medidas de soporte. O si está moderado, se puede incluso
monitorización, la parte de hidratación que sí está comprobada y valorar si mi paciente va a requerir uso. Criterios para el manejo domiciliario, manejo en el hospital, en quienes hospitalizo, paciente que está con mal estado general, que requiere oxígeno, que esté en escala de Downes mayor de 4 o que tenga pausas respiratorias, un paciente que tenga dificultad para respirar o deshidratación. Medidas de control en el domicilio, la postura, la limpieza de fosas nasales, evaluar posibles signos de alarma, controlar la temperatura, no debe de ir a guarderías ni al colegio, ¿no? Y si la evaluación es buena, se recomienda una evaluación en 24 a 48 horas. ¿Alguna pregunta, chicos, con bronquiolitis?